La intervención del auxiliar de enfermería en código rojo de la institución. Nuestro objetivo es compartir con todos ustedes el rol y resaltar el rol del auxiliar de enfermería durante el manejo del código rojo. ¿Qué es código rojo? Es un esquema creado por cada institución bajo los parámetros de la Secretaría de Salud, que permite al equipo asistencial realizar diferentes actividades de manera coordinada y oportuna cuando nos enfrentamos a una hemorragia obstétrica. ¿Cuáles son los objetivos de este código rojo? Es unificar el manejo de nuestros pacientes cuando se enfrentan a una hemorragia posparto, establecer actividades seguras para mantener el bienestar materno-fetal durante el manejo de la hemorragia obstétrica, disminuir así la bimortalidad obstétrica y neonatal, detectar precozmente la paciente con riesgo de hemorragia obstétrica, reconocer oportunamente la paciente con hemorragia postparto y asegurar un diagnóstico temprano rutinario en el choque hipovolémico. Entendemos como hemorragia postparto. La hemorragia postparto se considera que se presenta cuando hay una pérdida estimada de más de 500 centímetros cúbicos de sangre o menor con signos de choque. En una hemorragia postcesárea la definimos como una pérdida estimada de más de 1000 centímetros cúbicos de sangre o menor con signos de choque. También es un sangrado mayor a 150 centímetros por minuto. Se considera hemorragia también una pérdida del volumen sanguíneo, una pérdida del 50% del volumen sanguíneo en 20 minutos. Y una hemorragia en un posgrado obstétrico. ¿Qué factores de riesgo se deben de tener en cuenta para una paciente que pueda llegar a presentar hemorragia obstétrica? En la literatura se dice que más o menos aproximadamente el 66% de los casos de hemorragia posparto no tienen ningún factor de riesgo conocido, por lo cual es preciso aplicar medidas preventivas a toda paciente obstétrica. Esto vendría siendo estas medidas preventivas casi que desde el control prenatal de la paciente. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Aquí mencionamos algunos como la placenta previa, la erupción de placenta, cesárea de emergencia, enfermedad de von Willebrand, corioamnionitis, embarazos gemelares o embarazos múltiples, un peso fetal mayor a 4.500 gramos, polidramnios, pacientes multíparas, síndrome de Hell, partos instrumentados, inducción de trabajo de parto, obesidad, antecedentes en pacientes con hemorragia de parto, perdón, con hemorragia postparto, cesáreas previas, un trabajo de parto prolongado y maternas con edad extrema, mayores de 40 años. ¿Cuáles son las principales causas de hemorragia postparto y que nosotros podemos identificar básicamente? En la literatura dice que hay una forma fácil de concentrarnos y de acordarnos que son las 4 T's. Tenemos el tono, el trauma, el tejido y la trombina. Se dice que el 70% de nuestras maternas que presentan hemorragia postparto se debe al tono. Presentan atonía uterina en el parto, puede ser en parto prolongado o parto precipitado, o agotamiento muscular uterino. En cuanto al trauma, el 20% de las pacientes pueden presentar hemorragia por lesión o desgarro del canal del parto, por una ruptura uterina o una inversión uterina. En cuanto al tejido, tenemos que el 9% de las hemorragias se pueden presentar por retención de tejidos placentarios, coágulos, anormalidades en la placentación. Y solamente el 1% puede ser alteraciones de la coagulación adquiridas y o congénitas, que es la trombina. ¿Qué tipos de hemorragias postparto tenemos? Tenemos la hemorragia temprana, que es la que se presenta durante las primeras 24 horas, por lo general. Cuando nosotros hacemos una vigilancia adecuada, la podemos identificar las primeras 2 horas. Una hemorragia tardía, esta puede ocurrir con una frecuencia entre el 5% y el 10% de los partos,
puede ocurrir entre las primeras 24 horas, incluso hasta las 6 semanas posparto. En la guía que da la Secretaría de Salud está la clasificación del shock hemorrágico. Esta tabla nosotros tenemos en nuestra institución más o menos un promedio de 10 camas, 2 salas de cesárea y un área de recuperación, y en todas tenemos un tablero bien llamativo, es grande, donde podemos identificar fácilmente y llegar a clasificar un grado de shock. En esta tabla identificamos entonces la pérdida del volumen en porcentaje en mililitros en una mujer de 50 a 70 kilogramos más o menos. Se le valora el sensorio, la perfusión, el pulso, la presión sistólica, y esto nos da un grado de shock y nos da también una indicación de qué cristaloides podemos infundir de acuerdo a la clasificación del shock que tengamos en el momento. Para el manejo de la secuencia temporal del código rojo tenemos unos principios de manejo. Son la reposición adecuada de cristaloides de acuerdo a la clasificación del grado del shock, considerar una coagulación intravascular diseminada por consumo después de 1 hora de shock y tomar una decisión oportuna en el manejo si la paciente requiere un manejo quirúrgico. Dentro de la secuencia temporal, entonces tenemos el minuto cero. El minuto cero es la secuencia o la situación de activación del código. Esto lo realiza la persona que esté inmediatamente en contacto con la paciente. Una vez ella haya determinado el sensorio, la perfusión, el pulso, la presión arterial, incluso la oximetría, entonces se activa el código rojo. Nuestra institución, la forma de activarlo permite al personal enterarse inmediatamente de la emergencia. Se informa inicialmente al asistente hospitalaria que hay código rojo en la habitación número tal, el paciente con nombre tal, identificado con número de cédula tal, activa el código rojo el doctor fulano de tal, especialidad, si es ginecólogo o anestesiólogo, a qué hora se activa el código rojo, y ella inmediatamente informa en laboratorio al servicio de transfusional, a salas de cirugía y al servicio de apoyo. En nuestra institución, dependiendo del escenario, nosotros contamos con diferente personal. Si estamos en un escenario de posparto o recuperación, tenemos un ginecólogo hospitalario, una enfermera jefe, un auxiliar de enfermería, inmediatamente. Si estamos en cesárea y en legrado, contamos con anestesiólogo, 2 ginecólogos, una instrumentadora y una jefe de enfermería y un auxiliar de enfermería. Viene la secuencia temporal del minuto 1 al 20, que es la reanimación. Ya identificado ya con las personas en la escena de la situación, entonces iniciamos con oxígeno por cánula, se deben canalizar 2 venas de buen calibre con un catéter 14 o 16, se deben tomar muestras de sangre, que casi siempre incluyen el cuadro hemático, las pruebas de coagulación, fibrinógeno. Se deben iniciar infusión de cristaloides en lo posible calientes. Se debe pasar una sonda vesical, Acistoflo. Se debe realizar masaje uterino bimanual, revisión uterina. Si es el caso, pues se realizará bajo anestesia general. Aplicar medicamentos de primera línea oxitóxicos como oxitocina, metilergonovina, misoprostol. Se debe evitar la hipotermia en estos pacientes con mantas precalentadas y cristaloides calientes. En este en el momento de reanimación, también establecemos que en el choque severo o índice de choque mayor a un ítem de los que yo les enseñaba en la tabla de clasificación, frecuencia cardíaca o tensión arterial sistólica, se debe iniciar transfusión de 2 unidades de sangre sin cruzar en el momento O negativo. Si no se tiene disponibles, entonces se puede utilizar O positivo. Si se llegaran a transfundir más de 6 unidades de glóbulos rojos, se debe considerar y conservar la relación 1 a 1. Esto quiere decir que por cada unidad de glóbulos rojos se debe administrar una de plasma y una de plaquetas. Y llegamos a la secuencia temporal de estabilización. Vamos del minuto 20 a los 60 minutos.
En este tiempo debemos de conservar el volumen circulante, mantener un tono uterino, masaje uterino permanente, uso de hipotónicos en dosis adicionales de acuerdo al criterio clínico y al criterio médico, iniciar inotrópicos y vasoactivos si persiste la hipotensión, también de acuerdo al criterio médico. Y en los 60 minutos y más, hacemos un manejo avanzado. Pasado este tiempo, se considera que la paciente cursa con una coagulación intravascular diseminada de consumo. En caso de una hemotransfusión masiva, lo que les hablaba anteriormente, si se transfunden más de 6 unidades de glóbulos rojos, iniciar plasma fresco y plaquetas en relación 1:1:1. La paciente se debe manejar en unidad de cuidados intermedios, verificar si se cumplen los criterios para manejarla en cuidados intensivos. Nosotros, creo que el 99% de nuestras pacientes no requieren manejo en cuidados intensivos, van a cuidados intermedios, pero no las trasladamos porque en nuestra unidad, como lo mencionó la jefe Catherine, tenemos 2 unidades de alta dependencia. Y en este minuto, en los 60 minutos, debemos también conservar el volumen circulatorio y valorar el gasto urinario. Y llegamos a lo que nos trajo aquí, la intervención del auxiliar de enfermería en la unidad obstétrica. El auxiliar de enfermería 1, nosotros tenemos organizadas auxiliar de enfermería 1, auxiliar de enfermería 2 e incluso auxiliar de enfermería 3. El auxiliar de enfermería 1, dependiendo del escenario, vamos a ver en parto y cesárea. En el parto, este auxiliar informa al asistente la activación del código rojo. Se canaliza una segunda vía de acceso de calibre 14 o 16. Garantiza la toma de muestras de sangre para cuadro hemático, hemoclasificación, pruebas de coagulación y fibrinógeno. Casi siempre nosotros, previo al ingreso de la paciente, nosotros identificamos los posibles riesgos de una paciente obstétrica para hemorragia. Entonces, en la indagación que se hace, tanto las enfermeras como las auxiliares, tenemos conocimiento de qué riesgo puede tener la paciente y las pacientes con este riesgo entran con 2 accesos venosos y tienen que hacer previamente una reserva de sangre en la unidad de servicio transfusional. Si no tienen esa reserva, entonces se le puede hacer inmediatamente en el ingreso. Se deben iniciar infusión de lactato de Ringen 500 centímetros cúbicos calientes y continuar con infusión de acuerdo a la orden del médico. Se debe realizar paso de sonda vesical para evacuación de la vejiga. Esto es en el área de parto. Si estamos en el escenario de cesárea, entonces el auxiliar 1 asiste a los requerimientos del acto quirúrgico para el ginecólogo, que es el que está en ese momento operando, y la instrumentadora. Ella se encarga de la circulación de la sala, abastece equipos e instrumental requeridos de acuerdo con el caso, supervisa el estricto cumplimiento de las normas de asepsia y antisepsia y asiste al conteo de compresas, agujas, gasas instrumental y otros insumos. El auxiliar de enfermería 2 no es diferente escenario, o sea, en ambos escenarios se cumplen las mismas funciones. Ella identifica adecuadamente las muestras de sangre y verifica que lleguen oportunamente al laboratorio, establece comunicación directa y permanente con el servicio de apoyo, transporta insumos y medicamentos y equipos requeridos en la sala o unidad del paciente, traslada los componentes desde su recepción hasta la sala o unidad de procedimiento y hace su entrega al asistente número 2. Garantiza que en este caso, la asistente número 2 es una enfermera profesional. Garantiza que el médico ordene por escrito la solicitud de laboratorios y hemoderivados, registra todos los eventos con hora en el formato de activación del código rojo, que este es el formato, el de nosotros es igual. Y la auxiliar de enfermería número 3, que para ambos escenarios, cesárea, parto o poslegrado, tiene las mismas funciones y es garantizar el traslado de carro de medicamentos y de código rojo. Ubica el calentador de líquidos. Nosotros contamos con un hotline en nuestra institución. Recepciona y entrega los hemoderivados solicitados. Entrega muestras para gases arteriales previamente rotuladas
y asegura elementos adicionales como mantas de calor, que también contamos con un calentador. Nosotros evitamos la hipotermia al máximo con mantas térmicas. Tenemos aquí, nosotros lo llamamos el Arturito, pero es un calentador de una manta térmica desechable, y los cristaloides calientes con nuestro equipo Hotline. Tenemos por último la auxiliar de enfermería de alta dependencia. La paciente que queda en alta dependencia tiene un control estricto, un manejo, es como una unidad de cuidado intermedio dentro de nuestra unidad obstétrica. El rol de ella es administrar oxígeno, bien sea por cánula o por máscara. Realiza control de signos vitales las primeras 4 horas cada 15 minutos, y luego cada media hora por las siguientes 2 horas, y luego cada hora hasta completar las 24 horas, o dependiendo del tiempo de estancia de la paciente. Esta auxiliar asegura el balance hídrico, realizando control estricto de líquidos administrados y eliminados cada hora. Vigila e informa efectos secundarios del manejo terapéutico de la paciente. Asegura el control de hipotermia con mantas y líquidos calientes si así se requiere. Y garantiza un bienestar físico, emocional, brindándole confort a la paciente, permitiendo alojamiento conjunto con su recién nacido, si la condición de la paciente lo amerita, y la condición del bebé, educando a la familia para que sean colaboradores en el tratamiento, asegurando medidas de prevención para lesiones de piel. Por último, mis conclusiones son: la identificación temprana de factores de riesgo es de vital importancia para actuar de manera oportuna y prevenir complicaciones. El código rojo es un evento estresante para el personal de salud, la familia y la paciente. Por esta razón es importante mantener una comunicación asertiva, permanente y oportuna con todo el personal involucrado. Y para mí lo más importante es: el conocimiento brinda las herramientas necesarias para realizar prácticas seguras y acorde a las necesidades específicas de cada paciente. Muchas gracias, y les dejo un mensaje, y es que nosotros, el personal auxiliar de enfermería, somos ángeles en el camino de nuestras pacientes obstétricas. Gracias.